abogado penalista, docente universitario, ex juez de la República, ex fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Cali. Además, abogado litigante sobre un tema de gran actualidad, y es el relacionado con estos 7 jóvenes pertenecientes al ejército sobre el delito ejecutado por militares en menor indígena en acceso carnal violento en concurso. Doctor Raimundo Antonio Tello, muy buenos días. ¿Cuál es el análisis que usted hace desde lo jurídico sobre este hecho? Aldemar, apreciados vivoyentes, muy buenos días. Que el Dios de la vida se siga glorificando en nuestra salud, protegiéndonos. Señor director, la discusión que se ha generado está en si fueron bien o mal imputados los miembros de nuestras fuerzas militares que violentaron a una menor de edad y de esa forma consiguieron el acoplamiento sexual en 7 oportunidades. Lo digo por ser 7 los autores. Muchos protestan y dicen que no hay huellas de violencia, y al no haberlas, entonces debe concluirse que la menor accedió. Como siempre, el insumo que traemos es la jurisprudencia de las altas cortes, y esta vez el de la Corte Suprema de Justicia para concluir que la adecuación, que el señalamiento, que el delito que debió indicarse fue el acceso carnal violento. En el radicado 42.599, decisión de julio 11 del año 2018, la Corte Suprema de Justicia, recogiendo otros pensamientos, dice: ante un ataque violento, no siempre se reacciona mediante actos materiales de defensa, pues ello también puede ocasionar en la víctima un estado de conmoción psíquica que enerva cualquier respuesta a esa índole. Es decir, no podemos esperar nosotros que todas las personas reaccionen a la violencia generando un mayor daño, un mayor accionar violento. A veces la sumisión es la mayor demostración de la violencia. En ese mismo pronunciamiento, la Corte sigue diciendo: cuando la Corte en la sentencia del 23 de enero de 2008, radicado 20.413, arguyó que la violencia física en el acceso carnal consistía en cualquier vía de hecho suficiente para vencer la resistencia que una persona en idénticas condiciones a las de la víctima pudiera ofrecer al comportamiento desplegado, jamás estableció deberes de acción en el sujeto pasivo, tan solo la necesidad de valorar la idoneidad del acto perpetrado por el actor en atención de las circunstancias particulares, lo que implicaría considerar todas las contingencias, incluidas la inactividad, el pánico y la total subordinación frente a las agresiones, pues es absurdo pensar que en todos los casos en los cuales se ha imputado la realización del artículo 205 del Código Penal, la víctima está obligada a actuar de determinada forma en aras de colegir que la acción del autor fue violenta. Quiere significar la Corte con estas manifestaciones, son sus citas, que no puede reclamarse como condición para que se hable de acceso carnal violento la existencia de huellas distintas al acoplamiento sexual, como moretones, escoriaciones, rasgaduras, es decir, actos que muestren algún comportamiento de oposición. Eso idénticamente lo expone la Corte en radicado más reciente, el 54.394, decisión de agosto 6 del año 2019, corrijo. Por manera que, conocidos los hechos como se nos han presentado, 7 militares, todos mayores de edad, en posesión de sus armas de fuego, en un lugar despoblado, frente a una menor de 13 años,
no se tenga la menor duda que la adecuación debe serlo en el comportamiento de acceso carnal violento, jamás en un comportamiento que implique su consentimiento, su disposición para el acoplamiento, como lo es aquel que se imputó de acceso carnal abusivo. Así que cuando usted me pregunta, señor director, ¿dónde debió adecuarse el proceder de los militares?, debo responderle que en un marcado respeto de los artículos 287 y 288, numeral segundo de la Ley 906 de 2004, la adecuación, los hechos jurídicamente relevantes, el señalamiento en contra de los militares debió serlo por el delito consagrado en el artículo 205 del Código Penal, conocido como acceso carnal violento, en concurso en 7 oportunidades para hablar de cada uno de los autores, agravado de conformidad con el artículo 211. Jamás en el artículo 208. Pues el artículo 208, también del Código Penal, que habla del acceso carnal abusivo con menor de 14 años, implica que la víctima del comportamiento asintió, consintió, permitió, deseó, quiso el acoplamiento sexual, consentimiento que por ser inválido dado la edad, implica que se hable de acceso carnal abusivo. Debemos rechazar ese tipo de conclusiones. Jamás podría adecuarse. En esos términos, uno se pregunta qué hay que hacer. Y la pregunta nace porque cuando se hizo la imputación, los militares decidieron allanarse a los cargos, aceptar su responsabilidad. Y la pregunta nace, ¿por qué? Porque debe adecuarse el comportamiento, es donde corresponde. No hay liberalidad para que se haga en forma distinta. El comportamiento debió adecuarse en el artículo 205. Se dirá que si se mira el comportamiento del 205 y el del 208, pues tienen el mismo mínimo y tienen el mismo máximo. Luego, no se ha cometido ahí ningún tipo de irregularidad y a ambos le aplican las circunstancias de agravación del 211. Ese no es un argumento. El principio de tipicidad estricta implica que la conducta se adecue donde corresponde. Y en este caso, corresponde es a un acceso carnal violento, que sin duda es un comportamiento muchísimo más grave que el acceso carnal abusivo, gravedad que regularmente se establece en el espacio subjetivo que se le da al juez a la hora de establecer cuál es el monto de pena imponible que considere. ¿Qué hacer entonces si el comportamiento se imputó como acceso carnal abusivo con menor de 14 años y correspondía con acceso carnal violento y ellos, los acusados, los imputados, se allanaron? La propuesta está en conocer el contenido del artículo 293. Lo sabido es que la manifestación de allanamiento a cargos debe traducirse en el escrito de acusación y en consecuencia debe soportarse lo actuado con los medios de conocimiento en poder de la Fiscalía. Esos medios de conocimiento implicarán, entre otros, las entrevistas que fueron recogidas a la menor y a otras personas. Cuando el juez vaya a evaluar desde el punto de vista de la tipicidad estricta, va a encontrar el inconveniente de la adecuación típica. Ante ello, la propuesta, un espacio dialéctico, es un razonamiento que ha expuesto la Corte Suprema en radicados como el 56.358 de abril 29 de 2020, como el 51.882 de marzo 7 de 2018, y en ese espacio dialéctico, el juez, reclamando los medios de conocimiento, evaluándolos como lo exige la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia y la ley, radicado 45.495 del 28 de junio de 2017, concluya que estando frente a un comportamiento de acceso carnal violento, es ese el que debe ser imputado, es ese el que debe ser objeto de la sentencia.
Nuestra propuesta en ese espacio dialéctico que el fiscal readecúe ante el juez el comportamiento como acceso carnal violento, que las personas decidan por el allanamiento a los cargos y que el juez opte por dictar la sentencia por el delito que corresponde. No se afecta garantía de sujeto procesal alguno, pues todos estarán presentes. La otra alternativa, para no causarle traumatismos al proceso, que el juez declare la nulidad del acto de allanamiento a los cargos, la aceptación que hizo el juez con funciones de control de garantías para brindar oportunidad a la Fiscalía de que adecúe el comportamiento donde corresponde en una audiencia posterior ante un juez con funciones de control de garantías. La idea, que se haga la justicia que corresponde en los términos estrictos contemplados por la ley. Señor director, que Dios se siga glorificando en su vida, en nuestras vidas, que Dios nos bendiga. Amén y amén. Amén, abogado penalista, docente universitario, ex juez de la República, ex fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cali, abogado litigante Raimundo Antonio Tello. Para concluir este tema,